There we go. I cannot say enough how much I appreciate the spirit and the attitude of all of you. No puedo decir suficientes veces cuánto aprecio el espíritu y la actitud de cada uno de ustedes. Now, some things you and I may not agree on, Ahora, algunas cosas tú y yo quizás no estamos de acuerdo, but always keep in mind the writings of the Apostle Paul. pero siempre mantén en mente los escritos del apóstol Pablo. In the book of Corinthians, at the Corinthian church, there was a problem over the length of women's hair, men's hair, and so forth. En el libro de Corintios existía un problema acerca de qué tan largo fue el pelo de hombres y qué tan largo fue el pelo de mujeres. If you only pick and choose, you find a man that has a little bit longer hair. He's a liberal. No estoy seguro cómo traducir pick and choose al español, pero voy a ponerle, si eres mañoso, puedes encontrar a un hombre que tiene pelo un poquitito más largo y luego dices que es un liberal. If a woman has short hair, then she's a bad woman. Y si una mujer tiene pelo un poquitito más corto, entonces es una mala mujer. But check this scripture out in Corinthians later. Pero haz un chequeo de las escrituras en 1 Corintios 11 después. Paul said, if a man is contentious, we don't have those kind of customs in the Church of God. Pablo dijo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. He said, now, I've told you about the use of gifts. Él dijo, ahora pues les he enseñado acerca del uso de los dones, But I'm going to show you a better way. pero te voy a mostrar un mejor camino. Now, do you want the least effective? Do you want the worst way, or do you want the better way? ¿Quieres lo menos efectivo, el peor camino o el mejor? He said the better way is love. Él dijo, el mejor camino es el amor. So you may disagree among yourselves about some things, but unless it affects eternal matters, leave it alone. Pero puede ser que no estén de acuerdo entre sí con algunas cosas, pero si no afecta a cosas eternales, entonces déjalo solo. Now, I'm going to, this hour, I'm going to talk about the kind of deacon every church should have. En esta sesión voy a hablar acerca del tipo de diácono que ojalá toda iglesia tuviera. But before I mention that, I want to tell you there is a conference going in Manila, Philippines, right at this moment. Pero primero quiero comentarles que hay una conferencia sucediendo en las Filipinas ahora mismo. I think it's about the 25th year of that conference. Creo que es aproximadamente la vez 25 que han hecho esa conferencia. When I first introduced the concept of foreign missions in that church, the pastor was a good man, very highly educated man, but he did not agree. Al inicio, cuando presenté el tema de misiones mundiales en aquella iglesia, el pastor era un hombre muy educado, muy inteligente, pero él no estaba de acuerdo. And he said, we're going to do it, but we're not quite ready. Él dijo, lo vamos a hacer, pero no estamos totalmente listos todavía. At that time, I was involved in helping to launch the work in Cambodia. En aquel momento ya estaba involucrado en ayudar a iniciar la obra en Camboya. So I asked the pastors from Japan, Singapore, Hong Kong, Korea, to come to Cambodia. Entonces pedí a los pastores de 4 países asiáticos que vinieran a Camboya. And so we decided we're going to launch a mission movement in Asia. Y decidimos, vamos a iniciar un movimiento misionero en Asia. So we approved 3 missionaries in the first meeting. Entonces se aprobaron 3 misioneros en la primera reunión. Now that man, the good pastor, he's in heaven now, but he did not agree. Aquel varón de Manila, las Filipinas, él ahora está en el cielo, pero él no estuvo de acuerdo. But we launched with 3 families,
after 8 months on deputation. Pero empezamos con estas 3 familias después de 3 meses levantando sostén económico. The economic situation in the Philippines was much worse. La than it situación is es... here. Then what? I'm sorry. The economic situation in the Philippines was much worse than it is here in Chile. Okay, sorry for interrupting you there. El estado económico en las Filipinas era mucho peor de nuestra situación en Chile actualmente. But we determined to be like the Apostle Paul. Pero nosotros determinamos ser como el apóstol Pablo. Paul said, I kept back nothing that was profitable for you. Pablo dijo, no he rehuido ninguna cosa provechosa para ustedes. And Paul said, I declared the whole counsel of God. That means all the word of the God. Y Pablo dijo, yo he declarado todo el concilio de Dios. Esto quiere decir toda la palabra de Dios. So we started teaching missions in the Philippines and also responsibilities of the churches and the individuals. Entonces empezamos a enseñar misiones en las Filipinas y acerca de la responsabilidad de las iglesias y de los individuos. And every church that got involved has been mightily blessed of God. Y toda iglesia que se involucró ha sido poderosamente bendecida por Dios. Even the pastors have been mightily blessed. Aún los pastores han sido poderosamente bendecidos. Some were meeting in their church under trees. Algunos se estaban congregando como iglesia debajo de un árbol. Today, most of them have nice buildings. Hoy en día la mayoría de ellos tienen lindos edificios. Some walked everywhere they went. Algunos caminaban a toda parte a donde iban. Today, many have good cars. Y hoy muchos de ellos tienen buenos vehículos. And God has done a mighty work, and one of the conferences is going in a church in Manila right today. Dios ha hecho una obra poderosa y una de las conferencias está sucediendo ahora mismo en las Filipinas, en Manila. Our 3 missionaries went to Cambodia, and shortly thereafter, the value of the peso depreciated. Los misioneros que habíamos mencionado, los 3, fueron a Camboya y poco tiempo después se despreció, se devaluó el peso filipino. They lost 1/2 of their purchasing power. Ellos con esta devaluación perdieron, did you say 1/2 or 1/4? I missed. 1/2. Ellos perdieron entonces por el cambio la mitad de su poder para poder gastar. But the missionaries stayed by faith. Pero los misioneros por fe se quedaron. And then I was there with our missionaries, and of course we teach them when you start a church, the first offering should be missions. Ahí estuve con nuestros misioneros y nosotros les enseñamos que cuando tú empiezas una iglesia, la primera ofrenda siempre debe ser para misiones. Jesus said, seek first the kingdom of God. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. And so the missionaries continued doing the work of God. God provided their needs. Entonces los misioneros siguieron haciendo la obra de Dios y Dios proveyó sus necesidades. And then one night we were hearing gunfire everywhere. Luego una noche nosotros estábamos escuchando disparos por toda parte. There was an attempted overthrow of the government. Trataron de hacer un golpe del gobierno. I always told the missionaries, now, if a war breaks out, you stay inside. Yo siempre les decía a los misioneros, si de repente surge una guerra, quédense en la casa. And I said, don't ever take pictures of the soldiers. Y jamás tomen fotos de los soldados. And the next day, the driver thought that I was with the press corps. El próximo día, mi conductor pensaba que yo estaba con la prensa. Right in the main part of the fighting, he drove us there for us to take pictures. Justo en el lugar principal de la batalla, hasta ahí me llevó para que sacáramos fotos. And I said, man, this is what I said, don't do. Take your time, preacher. I said, don't even look at those Miguel, soldiers. un vasito de agua, por favor, hermano. Yo les dije, hombre, ni mires a estos soldados. And so we got away from the fighting. Así que nos alejamos de la pelea.
And then the Philippine government got our missionaries and took them back to the Philippines. Luego, el gobierno filipino evacuaron a nuestros misioneros. And this good man of God said, now see there, we were not ready for missions. Y este buen varón de Dios, quien oponía, entonces dijo, ¿viste? No estábamos listos para las misiones. He said, Brother Baskin rushed us too much, and now we're in trouble. Él dijo, hermano Baskin nos apuró demasiado y ahora estamos mal. Would you like some water? Yes, sir. Thank you. Whenever you're done with it, you can just hand it to me. I'll take that from you. Okay. Thank You want me to sing a special while you drink? you. Yeah. No, that's fine. They might run out if they hear me. That's right. So this man, good man, godly man, I mean, really was a good man. He said, now, we've made a mistake. Entonces este hombre fue un buen hombre, realmente un hombre piadoso, fue un buen hombre. Él dijo, pues hemos cometido un error. You're a good missionary. Tú eres un buen misionero. He's a little slow, but he's a good missionary. Un poco lento, pero buen misionero. But I said, no, this is of God. Yo dije- has happened. Yo dije, no, esto es de Dios lo que ha sucedido. I said, now the government paid our missionaries' way, just like they did Paul. The government paid our missionaries' way back to our churches in the Philippines. No, el gobierno pagó los viáticos de nuestros misioneros para que pudieran venir de vuelta a las Filipinas. And I said, now our missionaries can go and really set a fire in among our pastors and our churches because they know what the need is. Ahora nuestros misioneros pueden ir y prender un fuego entre nuestras iglesias y nuestros pastores para que vean de verdad lo que es la necesidad. And I said, you travel to the churches everywhere in the Philippines and stir them up. Y les dije, vayan a las iglesias en toda parte de las Filipinas para... just a second, the word, I don't have the word. Para avivarles, Motivate. Yeah. Now, motivarles. that pastor that was in that church I told you about, God has taken him to heaven. Ahora, aquel pastor del cual yo les hablaba, Dios le ha llevado al cielo. And a young engineer, a very successful engineer, became the pastor. Y un ingeniero muy exitoso ahora llegó a ser el pastor. And he caught the vision of world missions. Y él sí captó la visión para misiones mundiales. That church supports 300 both home and foreign missionaries right now. Aquella iglesia apoya más de 300 que están trabajando como misioneros o en las Filipinas o en lo extranjero. And that pastor travels worldwide motivating other churches and pastors to do missions. Y aquel pastor viaja por todo el mundo motivando a otras iglesias y otros pastores para hacer más para misiones. I think from that church itself, at least 50 missionaries have gone out. Han salido muchos misioneros de aquella iglesia. Yo creo que son por lo menos 50. Now, there is a deacon from that church that was in an Arab world. Ahora, hay un diácono de aquella iglesia que estaba en un país árabe. And the church that underground church in that Arab world was really booming, supporting many missionaries. Y la iglesia clandestina en aquel país árabe estaba creciendo bastante y apoyando misiones mucho. So he had a deacon that's supposed to be a man of God. Y este diácono que estaba ahí tenía a otro diácono en su congregación árabe que supuestamente era un varón de Dios. And that deacon wanted more authority than the pastor had. Pero ese diácono quería tener más autoridad que el mismo pastor. You see, in everything there is an order, there is a system. Ves que en todo hay orden, hay estructura, un sistema.
See, Jesus is the head of the church. Jesús es la cabeza de la iglesia. The pastor is the under shepherd directly under Jesus. El pastor trabaja como pastor justo debajo de Jesús. And you can't have two heads other than in a circus. Y tú no puedes tener a dos cabezas excepto en un circo. See, each church has one main pastor. Pues cada iglesia tiene un pastor principal. You may have many assistants, Puede haber muchos asistentes, but in God's scheme of authority, Jesus is the head, then the pastor is the under shepherd, and he is the superior one. pero en la esquema de Cristo, Jesús es la cabeza y el pastor debajo de él, y él es el superior. The wife is submission to the husband. La esposa se somete, la esposa en sumisión a su marido. Now, all of us that have been in military understand the role of authority. Ahora todos nosotros que éramos militares entendemos el rol de la autoridad. Like when our commander said, that mountain is full of enemy, take it. Como por ejemplo cuando nuestro comandante nos decía, aquel cerro está lleno de enemigos, tómalo. We didn't have a meeting of the board to discuss what we're supposed to do. No reunimos a los directores para que discutiéramos qué íbamos a hacer. We followed the chain of command. Seguimos la cadena de mando. Now, I mentioned this deacon in the Arab world. Entonces mencioné a este diácono en el mundo árabe. He did not want his pastor to have authority. Él no quería que su pastor tuviera autoridad. So he went to the Arab government Entonces fue a aquel gobierno árabe and he said, this man, this pastor, he said, this man has too much authority in this congregation. les dijo, este varón, este pastor, tiene demasiada autoridad en esta congregación. Now, some of those churches can't even meet till 10 o'clock at night. Ahora, algunas de estas iglesias ni se pueden reunir hasta las 10 de la noche Because of their jobs and what have you. por sus trabajos y lo que sea. And so they may meet from 10 o'clock at night till 2 in the morning. Entonces a veces se reúnen desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. So this deacon told the authorities that preacher is taking money from those employees. He's taking money and he's sending it to other countries. Entonces ese diácono les dijo a los oficiales del gobierno que aquel pastor estaba recibiendo o quitando dinero de los empleados y que estaba enviando este dinero a otros países. This man immediately lost his job. Este hombre, the pastor, Yes. el pastor de inmediato perdió su trabajo. He was arrested and put in jail and couldn't even make a telephone. Le detuvieron, le pusieron en la cárcel y ni le permitieron hacer una llamada. They have recently let him out of jail, Hace poco le soltaron de la cárcel, but in some countries it can be very serious. pero en algunos países puede ser bastante serio, grave. Now that deacon implied that when the preacher preached on tithing and missions, that he was sending money to maybe enemies elsewhere. Aquel diácono, el malo, él dio a entender que cuando las personas estaban diezmando y ofrendando para misiones, era básicamente para enviar este dinero a enemigos en otros países. He is under indictment right now. He's free to work. But he's under indictment, and we don't know what's going to happen. Este pastor en ese momento está esperando juicio. Ya no está en la cárcel. Did you say he can work? Is that what you said? Yes. Él puede trabajar, pero está esperando juicio y no sabemos lo que va a pasar. Governmentally, the world is really changing. Gubernamentalmente, el mundo realmente está cambiando. And so they're a little less strict in some countries
than others. Entonces en algunos países son un poquito menos estrictos que en otros países. Now, I told you that there is a conference going in Manila right now. Les conté que hay una conferencia sucediendo ahora mismo en las Filipinas, en Manila. I know that they would appreciate your prayers for that pastor and for that conference that's going right now. Acuérdense que aquel pastor que fue detenido en el país árabe era diácono de la iglesia en Manila, Filipinas, que está teniendo su conferencia ahora. Y yo sé que ellos estarían bastante agradecidos si ustedes oraran por este pastor esperando el juicio. Now, we run into a situation on deacons, and they do not meet usually spiritual qualifications. Pastor, could we pray for him right now? Is that okay? Yes, sir. I have one of your Okay. praying men. Pastor Mauricio, ¿puede orar por este pastor en el país árabe? Él me dijo por la transmisión, no puedo decir qué país es, pero si puede orar por ese hermano en Cristo, por favor. Amén. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, acudimos a tu presencia, soberano Padre. Señor, queremos simplemente interceder, Dios, y presentarte esta petición que sin duda tú la conoces, Padre Celestial. Sin duda tú estás en control, Padre Celestial. Tú tienes ya la respuesta, la determinación y la salida, porque sabemos que no hay nada, Padre Celestial, que suceda si no es bajo tu voluntad, oh Padre eterno. Pero sabemos, Dios bendito, que pagamos un precio por predicar tu palabra. Pagamos un precio, Padre Celestial, que no todos están dispuestos a sufrir, oh Padre amado. Pero sé también que tú honras a aquellos, Padre Celestial, que están dispuestos aún a dar sus propias vidas, Padre Celestial, por la causa, Señor eterno, del Evangelio y de Cristo, Señor amado. Padre, queremos pedirte por este pastor que no le conocemos, solamente conocemos este testimonio, Padre Celestial, y Señor amado, queremos rogar por la paz en su corazón, por sus familiares, Señor, por su esposa, por sus hijos, si los ha de tener, por la congregación y todos aquellos, Señor, que sin duda están sufriendo, quienes están tal vez preocupados, Padre Celestial, para que tú les puedas dar ánimo, Padre Celestial. Que, Señor, tú puedas poner esa paz que solamente tú sabes dar, que tú les puedas fortalecer en este tiempo de conflicto, de dificultad, y que, Señor, tú también puedas obrar en la vida de todas aquellas personas que tienen, Dios, la responsabilidad de tomar una determinación, Señor. Cuán injusto sería ante nuestros ojos, Padre Celestial, el que Él fuera juzgado, Padre amado, por ser inocente, Señor. Pero, Señor, sabemos, Dios bendito, que tú eres un Dios que la justicia es parte de ti, Señor. Y que también, Dios bendito, harás conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en todo, Señor, tu nombre será glorificado, Padre Celestial. Glorifícate, oh Padre, a través de la vida de este siervo tuyo que está en esta situación. Y anímanos a nosotros, Padre Celestial, también al ver este tipo de ejemplos, a seguir predicando tu palabra aún con mayor ímpetu. Ahora que tenemos la libertad, Señor. Ahora que tenemos y estamos en ciudades, en países, Señor, donde no tenemos este nivel de persecución para poder hacer, Señor, la obra que tú nos has mandado a hacer, Señor, con esta libertad, con fuerza, con ánimo, y para poder alcanzar aún a mayor número de perdidos y multiplicarnos, Padre Celestial, conforme a tu palabra lo enseña y nos establece. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de oír estas historias que son reales, Padre Celestial, estos testimonios, y poder, Señor, también ser parte de tu obra en diferentes lugares. Bendícenos, Señor, y bendice a este siervo. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. One quick moment, Pastor. The water. I'm a little, here we go. Thank you, Pastor. Thank you. Sure. Thank you. I cannot tell you enough how much I appreciate that spontaneous prayer. No les puedo decir, no tengo las palabras para expresarles cuánto aprecio esta oración espontánea. I
I will let them know. Yo les voy a dejar saber. See, we're God's family. Nosotros somos, ves, la familia de Dios. You remember Luke said, I think it was, they shall come from the east, the west, the north, and the south. ¿Te acuerdas? Lucas creo que fue quien dijo que vendrán del este, del oeste, del norte, del sur. What a day that's going to be. ¿Qué día será? I'm going to say, hey, come on, these people, they speak Spanish. These are from Chile and Argentina. Les voy a decir, oye, ven, esa gente, ellos hablan español, son de Chile, son de Argentina. And they're learning English so we can all speak Y the están aprendiendo inglés para que aquí en el cielo todos hablemos el mismo lenguaje. same. Sorry. You better duck. Okay. Let's take our Bible and let's turn to Acts chapter 6. Veamos Hechos 6. Acuérdense, el tema es el tipo de diácono que toda iglesia necesita. Acts chapter 6. Hechos 6, versículo 1 through 7. 1 al 7, dicen: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. The church in Jerusalem had been given 5 firm orders from God. La iglesia de Jerusalén recibió 5 órdenes firmes de parte de Dios. These were not just mere suggestions. No fueron meramente sugerencias. He told them what they were to do. Les dijo qué habían de hacer. He told them what authority they had to do it. Les dijo qué autoridad tenían para hacerlo. He told them where to start. Les dijo dónde empezar. He told them as far they should go. Les dijo hasta dónde habían de ir. And he told them the kind of people they need to reach. Y les dijo el tipo de gente que habían de alcanzar. But the church at Jerusalem did not obey. Pero la iglesia en Jerusalén no obedeció. And I'll say this now, but you know that church died within 10 years. Y esto lo voy a comentar ahora. Tú sabes que aquella iglesia murió dentro de, you say 10 years, sir? 10 to 12 years. Murió dentro de 10 a 12 años. And God began to tear up their nest, so to speak. And one of the first problems they had was with the widows. Dios empezó a destruir su nido, por decirlo de una manera, y uno de los primeros problemas que tuvieron fue este problema con el tema de las viudas. See, when God gives you instructions, He expects you to carry them out. Ves que cuando Dios te da instrucciones, Él espera que las lleves a cabo. Ultimately, the church in Jerusalem was scattered worldwide. Finalmente, la iglesia de Jerusalén fue esparcida por todo el mundo. The preachers had done a very good job. The apostles had done a very good job of teaching the people. Los apóstoles habían hecho un gran trabajo en enseñar a la gente, But none of the apostles left for at least 20 years. pero ninguno de los apóstoles salió por lo menos por 20 años. Peter, you know, went up to Joppa, and then he came back to Jerusalem. Pedro salió, fue a una ciudad y luego volvió a Jerusalén. Now,
all of a sudden they started having problem within that congregation in Jerusalem. De repente empezaron a tener problemas en la congregación en Jerusalén. And so they said, let's appoint deacons. Entonces ellos dijeron, establezcamos diáconos. Now, they didn't say, let's appoint a board or a committee to oversee the preacher. No dijo, establezcamos un grupo de directores o un comité para supervisar al predicador. They said, let's appoint deacons to assist the preacher. Dijo, establezcamos diáconos quienes ayudarán al predicador. See, anytime you start to have deacons, you make sure they meet God's qualifications. Cualquier momento que vas a tener diáconos, asegúrate bien que cumplen con los requisitos de Dios. They are watchdogs for the preacher. Ellos son perros que protegen para el predicador. They are not attack dogs. Ellos no son perros de ataque. Amen? Amén. They are supposed to hold your hands up like Aaron and Hur held up Moses' hands. Han de levantar tus brazos como le ayudaron a Moisés con sus brazos. And they should be problem solvers, not problem makers. Ellos deben ser quienes solucionan problemas y no quienes causan problemas. Now I want you to, as we read Acts chapter 6, I want you to see God's responsibilities that he assigns to deacons. Mientras leemos Hechos 6, quiero que tú veas las responsabilidades que Dios asigna a los diáconos. Okay. Read. Okay, we already read Acts 6, 1 through 7. Would you like me to read more? No. Okay. Okay, sorry. No problem. I forgot. It was good the first time. It'd be good the second time. You know, when you get old, you get forgetful. Olvidé, quería que lo leyeran otra vez, pero ¿sabes qué? Cuando te envejeces, empiezas a olvidar las cosas. I forgot that we'd read it. Olvidé que ya lo leemos. See, I'm very forgetful. Pues, soy muy olvidadizo. What's your name? ¿Cómo te llamas tú? I'm Jack Baskin. Yeah. Glad to meet you. Good to meet you, missionary. Thank you. Okay. So you're a great group of people. Ustedes son un gran grupo de gente. Y tengo el mejor traductor en el mundo. No dijo eso. I said I've got the best translator in the world. But you didn't really say that. Okay. Now, you notice God's qualifications for a deacon. Ahora, ustedes ven las calificaciones, no, los requisitos para un diácono. Remember, none of the apostles went out of Jerusalem on a permanent basis. Recuerden que ninguno de los apóstoles salieron de Jerusalén permanentemente. The first martyr was a deacon. El primer mártir fue un diácono, That was Stephen. Esteban. The first missionary was Philip. El primer misionero fue Felipe. And you know the story of the Ethiopian eunuch that had a hungry heart and wanted to know God. Tú conoces la historia del eunuco etíope, quien tuvo un corazón hambriento y quería conocer a Dios. Now, Ethiopia is mentioned more times in the Bible than any other city other than Jerusalem. Ahora, Etiopía se menciona más en la Biblia que cualquiera otra ciudad excepto Jerusalén. You remember the queen of Ethiopia. She wanted to know more about God. ¿Te acuerdas de la reina de Etiopía, quien quería conocer más acerca de Dios? And there are many other Bible references regarding to Y Ethiopia. hay muchas otras referencias en la Biblia respecto a Etiopía. And so here was the Secretary of State or the Treasurer in Ethiopia who heard from people about God. Entonces aquí está el secretario de Estado o el tesorero de Etiopía, quien había escuchado de la gente acerca de Dios. So he got permission to go up to Jerusalem. Entonces obtuvo permiso para subir a Jerusalén. And I can imagine that man all the way thinking,
I'm going to get to go hear about God. Y puedo imaginar a este hombre pensando todo el camino, voy a poder ir y a escuchar acerca de Dios. And he was a very learned man, very intelligent. Fue un hombre muy educado, muy inteligente, He was a very trusted man. un hombre muy confiado. And he had a chariot in which to ride. Él tenía un carro en el cual podía andar. And so he takes that chariot because his heart was hungry, and he takes that chariot, he goes up by the Nile River and up to Jerusalem. Entonces él fue en este carro porque su corazón fue hambriento y él subió por cerca del río para llegar hasta Jerusalén. You can imagine how he felt when he got there and he saw God's house, that beautiful dome of that temple. Puedes imaginar lo que él habrá sentido cuando al llegar él vio la casa de Dios y el hermoso domo del templo. Oh, he said, I'm going to get to meet somebody that can tell me about God. Él dijo, podré conocer a alguien que me puede contar acerca de Dios. Oh, I'm going to get to walk in the house of God. Podré caminar en la casa de Dios. But when he arrived, he went into the temple, but there was a sign saying, Gentiles, stop, right here. Pero al llegar, él entró al templo y hubo un letrerito que decía, gentiles, solo hasta aquí. But he then searched for somebody that could tell him about God. Luego buscó a alguien que le podía contar acerca de Dios. Of course, at that time, the Christians were lied about by the officials. En este tiempo se mentía acerca de los cristianos, So los oficiales. He went to the house of God thinking, they'll tell me about God. Entonces llegó a la casa de Dios pensando, ellos me van a contar acerca de Dios. And he wanted to know, how can I really know God and take him back to my country? Él quiso saber cómo puedo realmente saber de Dios para luego llevarle a mi país. He was handed a list of rules. Entonces le entregaron un listado de reglas. Can you imagine? Kind of like fundamentalists sometimes. People are afraid to come to church because they're given a list of rules. ¿Puedes imaginar algo parecido a los fundamentalistas a veces? La gente teme llegar a la iglesia porque se les va a entregar una lista de reglas. Now, what was he told? What was that eunuch told to do? Entonces, ¿qué se le dijo al eunuco? Number 1, change your diet. Número 1, cambia tu dieta. Number 2, learn the language. Número 2, aprende el lenguaje. Number 3, change your day of worship. Número 3, cambia tu día de adoración. Number 4, become a Jew. Número 4, conviértete en judío. Number 5, memorize 13 rules. Número 5, memoriza 13 reglas. And then you got to be circumcised. Y entonces tú tienes que ser circuncidado. Now, how would you like to go to church where they said, well, I got my knife real sharp here, stand over here? ¿Cómo te gustaría congregarte en una iglesia que dice, aquí tengo mi cuchillo bien afilado, párate aquí? I've often thought if it was the Independent Baptist Church, they'd have contests. How many foreskins have you got? Muchas veces he pensado, si fuera una iglesia bautista independiente, habrían un concurso de cuántos prepucios conseguiste. Sí. Think about it. Piénsenlo. Este es el problema, lo estamos pensando, pastor. That's the problem, we're thinking about it. Okay, see, this is exactly what happened when that eunuch got there. Esto es exactamente lo que habría sucedido cuando el eunuco llegó. And so he said, well, maybe I can do that. Entonces él dijo, quizás puedo hacer esto. Now, I don't know how they discovered it, but there was a law in the book of Deuteronomy that a eunuch
could not come into the congregation of God. No sé cómo lo descubrieron, pero había una ley, did you say a law in Deuteronomy? Yes. En Deuteronomio que decía que un eunuco no podía entrar en la congregación de Dios. If a man had problem with his reproductive organs, Ahora entiendo. he could not be in the congregation of God. Ahora lo entendí mejor, quizás no traduje muy bien. No sé cómo podrían descubrir esto acerca de una persona, pero había una ley en Deuteronomio que decía que si ellos tenían deformación en sus genitales, que no podían entrar en la congregación. Now, what would you have done if you had been that eunuch? ¿Qué habrías hecho tú si fueras aquel eunuco? We would all probably done the same thing. Probablemente todos nosotros habríamos hecho lo mismo. We said, I got to get out of this place. Yo tengo que irme de este lugar. So that eunuch got in his chariot, and he started home. Entonces el eunuco subió a su carro y empezó su camino a casa. But somewhere along the way, he got a copy of the book of Isaiah. Pero en algún momento en el camino él consiguió una copia del libro de Isaías. And he said, maybe I can learn how to know God from the book of Isaiah. Y él dijo, quizás puedo aprender cómo conocer a Dios desde el libro de Isaías. With a heavy heart, he starts home. Con un corazón pesado, con pesadumbre, él empezó su camino a casa. Now, meanwhile, Philip was in a revival, a deacon conducting a revival. Mientras tanto, Felipe, un diácono, estaba en un avivamiento. And the power of God was coming upon that, and many, many people were being saved. Y el poder de Dios estaba descendiendo sobre aquello y mucha gente estaba siendo salva. And God said, Deacon, I want you to leave the revival, and I want you to go to a desert. Y Dios dijo, diácono, quiero que te vayas del avivamiento y quiero que vayas a un desierto. Most of us would say, I'm too busy. La mayoría de nosotros habríamos dicho, estoy muy ocupado. Is that right? ¿No es así? See, our thoughts are not God's thoughts. Pues nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. His ways, many times, are not our ways. Sus caminos muchas veces no son nuestros caminos. You know what that deacon did? ¿Tú sabes lo que aquel diácono hizo? He said, Here am I, Lord, send me. Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. But how am I going to get there? I don't have a bicycle. I don't have a car. Pero ¿cómo voy a llegar? No tengo bicicleta, no tengo un vehículo. Walk. Camina. And so Philip starts toward the desert. Entonces Felipe empieza su camino hacia el desierto. In the distance, he saw a chariot. En la distancia ve a un carro. And the Bible says he ran. Y la Biblia dice que corrió. No time to waste. No había tiempo para perder. You're on the king's Tú business. estás en los negocios del rey. Not an earthly king, but the heavenly king. No un rey terrenal, sino el rey celestial. And so Philip runs to that chariot. Entonces Felipe va corriendo hacia el carro. And he hears that hungry-hearted man reading from Isaiah chapter 53. Y escucha a este hombre con corazón hambriento leyendo desde Isaías, did you say 53? 53. And then Philip said, do you understand what you're reading? Luego Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que vas leyendo? Can you imagine the apprehension in Philip's heart when he approached that chariot? ¿Puedes imaginar la duda que habrá sentido Felipe en su corazón mientras se acercaba a aquel carro? That was a governmental, an official chariot. Fue un carro de un oficial gubernamental. And Philip may say, I'm not educated enough. Puede que Felipe diga, es que yo no tengo suficiente educación. All the excuses that we find for not witnessing. Todas las excusas que nosotros encontramos por no testificar. That Ethiopian says, come up here, ride with me. El etíope dijo, súbete aquí, anda conmigo. Ride like royalty. You're the kind of deacon you ought to be. Anda conmigo como un real. Tú eres el tipo de diácono que has de ser. And so the eunuch said,
Philip said to the eunuch, "Do you understand what you're reading?" Entonces Felipe le dice al eunuco, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? He said, "I have a question about something I'm reading." Él dijo, yo tengo una pregunta respecto a lo que estoy leyendo. Now, who is this prophet of God talking about? Ahora, ¿de quién está hablando este profeta de Dios? And it says Philip started right there preaching about Jesus. Y dice que Felipe empezó ahí mismo predicando acerca de Jesús. Every man of God needs to know the Word of God. Todo hombre de Dios necesita conocer la palabra de Dios. That means studying so that you'll have the answers. Esto significa estudiar para que tengas las respuestas. And so Philip preached the Word of God to him. Entonces Felipe predicó la palabra de Dios a él. He was like Paul. He said, I didn't fail to declare the whole counsel of God. Él era como Pablo y dijo, no he rehuido declararte todo el consejo de Dios. He said, now, if you really believe that Jesus is the Son of God, you need to be baptized. Él dijo que si realmente tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, debes bautizarte. How many of you have deacons that know the Word of God? ¿Cuántos de ustedes tienen a diáconos que conocen la palabra de Dios? How many of you have deacons that are soul winners? ¿Cuántos de ustedes tienen diáconos que tienen ganadores de almas? No. It might be interesting to say how many of you have deacons. Okay. Could be. Okay. Yo me asked that. How many of you do have deacons? ¿Cuántos de ustedes tienen diáconos en sus iglesias? Okay. Levanten sus manos. That's wonderful. 1, 2, 3. Three. I would hope that you require them to meet God's conditions. Espero que ustedes requieran de ellos cumplir con los requisitos de Dios. I would hope that you train them and retrain them over and again. Espero que les entrenes y que los vuelvas a entrenar una vez tras otra. They need to be involved in evangelism. Ellos necesitan estar involucrados en el evangelismo. I mentioned the home Bible studies. Mencioné a los estudios bíblicos en hogares. He has my notes on how to develop home Bible studies, so we'll get those translated. Yo tengo sus apuntes acerca de cómo desarrollar estudios bíblicos en hogares. Entonces vamos a traducir esto. Now, Él dijo eso. So, when Philip gave him the proper instructions, the man said, "Here's some water. Let me be baptized." Entonces cuando Felipe le dio las instrucciones correctas, dijo, aquí hay agua, déjame ser bautizado. And so Philip took him down there, stood him in the water, and then reached down, got a handful of water and sprinkled it on his head. Entonces Felipe le llevó, le colocó dentro del agua y se inclinó, tomó un poquito de agua y puso rocío en su cabeza. Is that what it says? Por lo menos alguien se rió. Me asustaron, hermanos. ¿Eso dice o no? No, it says they both went into the water No, dice que ambos descendieron al agua and he baptized him, y le bautizó, picturing the death, the burial, and the resurrection. ilustrando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. And so Philip said, well, I got to go on another evangelistic tour. Entonces Felipe dijo, ya tengo que irme en otro tour evangelístico, o giro evangelístico. I gotta go up toward Joppa because Peter's going to be coming up there to preach. Tengo que ir a una ciudad, ¿se dice Jopa o no? Jope, tengo que ir a Jope porque ya Pedro va a ir a predicar. And that Ethiopian, when he came up out of that water, he began to shout, "Glory, hallelujah." Aquel etíope, cuando salió del agua, empezó a gritar, gloria, aleluya. And he said, "I can't wait to get home." Y dijo, no puedo esperar hasta llegar a casa. And he became the first evangelist in Ethiopia. Y él llegó a ser el primer evangelista en Etiopía. Now that's the Bible way that I tell it. Esta es la manera bíblica en que yo lo cuento. You see, what we need to do is to search the scriptures to see what God says. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es escudriñar las escrituras para ver qué dice Dios. And the greatest thing you can do is to teach your people. Y la mayor cosa que puedes hacer es enseñar a tu gente.
And especially any official in your church needs to be taught. Any official in your church. Cualquier persona que tiene un oficio dentro de tu iglesia, creo que hablando del pastorado y diaconado, necesita ser enseñado. I mean, if it's a secretary, if it's a floor sweeper, doesn't make any difference. They need to be taught. Puede ser un secretario, puede ser alguien que barre, no importa, no hace ninguna diferencia, necesitan ser instruidos. Throughout Mexico, there have been churches that were started and they had good attendance. A lo largo de México han habido iglesias que fueron fundadas, que tuvieron una buena asistencia, But they were not properly taught. And so today you can go to the buildings and grasses are growing up all around. pero no fueron correctamente enseñadas. Entonces el día de hoy tú puedes acercarte a los edificios y ha crecido el pasto demasiado. Because some people, good men, were satisfied with mere evangelism and not teaching. Porque algunas personas, buenos varones, estaban satisfechos con el mero evangelismo, pero no en el enseñar. Can you imagine what it was like when that Ethiopian got home? ¿Puedes imaginar cómo fue cuando el etíope llegó a casa? He may have been singing as he came in on that chariot. I've decided to follow Jesus. Quizás mientras llegó en su carro estaba cantando, he decidido seguir a Cristo. We've got our job described for us. Tenemos nuestro trabajo descrito para nosotros. And so let's have people that are properly trained, starting right now. Pastors, you are not the servants of the people. You are their teachers, their spiritual guides. Entonces tengamos ahora mismo a gente correctamente instruida, entrenada. Pastores, ustedes no son los siervos de la gente, son aquellos que les enseña. You are as great as any congregation in the world. Ustedes son tan grandes como cualquier otra congregación en el mundo. The potential in this body right here is the potential for a mighty spiritual awakening starting in Chile. El potencial de esta congregación aquí mismo es el potencial de un gran despertar espiritual empezando desde Chile. Search and learn the scripture and teach the scripture. Escudriñen y aprendan las escrituras y enseñen las escrituras. And stick by the word of God and not all of the modern fads that are coming out. Péguense, quédense con la palabra de Dios y no con las modas modernas que salen. Be very careful of any material or any information coming out of the United States. Tengan mucho cuidado con cualquier material o información saliendo de Estados Unidos. Some of our churches will have 15 minutes of Bible study. Algunas de nuestras iglesias tendrán apenas 15 minutos de estudio bíblico, 45 minutes of rock music. 45 minutos de música rock And all of the other fads that come along. Men, stick with the word. y todas las otras modas que surgen. Hombres, quédense con la palabra. Now, you pastor your church. Ahora, pastorea tu iglesia. Don't try to pastor your friend's church. No trates de pastorear la iglesia de tu amigo. You see, you're God's appointed man. Tú eres el hombre establecido, puesto por Dios. And God has gifted you as much as He's gifted anybody anywhere. Y Dios te ha dotado tanto como ha dotado a cualquier otra persona en cualquier otro lugar. Let's follow the instructions of the revivals in the Bible. Sigamos las instrucciones de los avivamientos que están en la Biblia. Let's make Joel, the book of Joel, a major part of our reading. Hagamos que el libro de Joel sea una parte principal o mayor de nuestra lectura. Research the revival under Hezekiah. Investiga el avivamiento bajo Ezequías. Research the revival under Josiah. Investiga acerca del avivamiento bajo Josías.
Second Chronicles says, if my people, Second Chronicles 7:14. Okay. Voy a buscar segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. When we leave our conference together, you be different and you go home and instigate a moving of the Spirit of God in your town. Cuando nos vamos de nuestra conferencia, sé tú diferente y tú debes inspirar un movimiento en tu pueblo. Let's go from here, up here. Salgamos de aquí, hacia allá, para allá. That's it. Esto es todo.